Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente por acá, profesor Joel Alfaro. Hoy día vamos a ver lo que es la ley de los gases. La primera ley será la ley de Boyle. Hice un video de introducción con respecto a la ley de los gases para no tener dudas. Así que vamos a ver un poquito la PPT de la ley de Boyle y luego veremos algún ejercicio en la pizarra. Bien, vamos para allá entonces. Bien, la ley de Boyle. Tenemos la ley de los gases, ¿cierto? La ecuación de la ley de Boyle sería esta: presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Sabemos ya que es un gas ideal, ¿cierto? El comportamiento de estos gases que tienen un gas hipotético, ¿cierto? Donde decimos que no hay fuerza electromagnética que los afecten, que los choques, ¿cierto? No hay pérdidas de energía, etcétera, ¿ya? No voy a volver a repetir esto, pero para que ustedes se acuerden, ¿cierto? Que vamos a trabajar la ley de Boyle y todas las leyes, las vamos a trabajar con tipos de gases que son gases ideales. Entonces la ley de Boyle dice que la relación entre la presión y el volumen. En el siglo XVII, el químico británico Robert Boyle encontró la relación entre la presión y el volumen de un gas. A temperatura constante, el volumen de una masa fija de un gas es inversamente proporcional a la presión, lo cual se expresa como presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Bien, entonces la ecuación indica que el volumen es inversamente proporcional a la presión a masa y temperatura constante. Cuando aumenta la presión de un gas, su volumen disminuye y viceversa. Como vemos acá en la imagen, que lo verán también en la pizarrita, lo hice un diagrama donde hacemos una presión, ¿cierto? Y las moléculas que va a pasar, va a disminuir el volumen, ¿cierto? Cuando yo hago una presión. Cuando quito la presión, el volumen aumenta. Y entonces la ley de Boyle ya dice que si se reduce la presión sobre un globo, por ejemplo, este se expande, es decir, aumenta su volumen, siendo esta la razón por lo que los globos meteorológicos se expanden a medida que se elevan en la atmósfera. Por otro lado, cuando un volumen de un gas se comprime, la presión del gas aumenta. Bien, el químico Robert Boyle fue el primero en investigar la relación entre la presión de un gas y su volumen. La ley de Boyle, que resume estas observaciones, establece que el volumen de una determinada cantidad de gas que se mantiene a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión que ejerce, lo que resume la siguiente expresión, ¿cierto? Presión por volumen es igual a constante, o sea, se mantiene constante. Entonces dijimos que aquí tenemos una masa que va a ser siempre la misma, constante, la cantidad de moles. La temperatura, en este caso aquí ya está a 300 grados, también va a ser constante, pero si vemos aquí el gráfico, ¿cierto? Lo que va a variar va a ser en este caso la presión y el volumen. Entonces cuando el volumen disminuye, la presión, ¿cierto? Aumenta, y cuando el volumen aumenta, la presión disminuye. Bien, eso es lo que nos dice la ley de Boyle. Ya tenemos gráficos, ¿cierto? Que es como lo que estábamos viendo acá, donde tenemos la presión. Recuerden que se mide en atmósfera. Una atmósfera es la presión, ¿cierto? Estándar. Y decimos que, por ejemplo, acá tenemos 0,6 atmósferas, ¿cierto? Y tenemos un volumen de 2 litros. Cuando esta presión cae, ¿cierto? A 0,3, el volumen aumenta a 4 litros. Bien, entonces, dice la forma que más utilizamos para representar la ley de Boyle corresponde a la primera gráfica, que sería esta de acá, donde se muestra a una rama de una hipérbola equilátera, y podemos usar la siguiente expresión para determinar los valores de 2 puntos de la gráfica. Dijimos que la presión 1 por el volumen 1 iba a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Este tipo de gráficos se denominan isotermas, por lo que los procesos que cumplen con la ley de Boyle se les denomina procesos isotérmicos. Bien, ahí tenemos, ¿cierto? Los procesos isotérmicos de un elemento donde la presión y el volumen van variando con respecto, ¿cierto? El avance del tiempo. Acá tenemos mayor presión, hay menos volumen, va aumentando, o sea, se va quitando la presión, el volumen va aumentando hasta que ya aquí, ¿cierto? Hay menos presión y el volumen ya es casi total. Tenemos un ejemplo aquí, en este caso, una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 ml a una presión de 0,986 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará una presión de 1,2 atmósferas si la temperatura no cambia? Recordemos que en estos ejemplos de la ley de Boyle de ejercicios, la temperatura y la cantidad de moles permanece constante. Bien, lo que va a variar va a ser la presión y el volumen. Bien, entonces una cantidad de gas decimos que sería 80 ml es el volumen
y la presión de 0,986. Ahora, si aumenta la presión, ¿cierto?, debería automáticamente el volumen disminuir. Bien, entonces acá nos dice presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Despejamos el volumen 2, nos quedaría presión 1 por volumen 1 dividido en la presión 2. Bien, los despejes son iguales para todas las ecuaciones, digamos, en este caso. Ya si me piden el volumen 1, voy a despejar volumen 1 y me quedaría presión 2 por volumen 2 dividido en presión 1. Ya si me pidieran la presión 2, me quedaría presión 1 por volumen 1 dividido en el volumen 2. Ya, es la misma forma de ir despejando. Y nos da un total de volumen de 65.73 ml. O sea, efectivamente aumentó la presión y de los 80 ml que era el volumen se redujo a 65.73 ml. Bien, chiquillos, vamos entonces a ver ahora un ejercicio en la pizarra para ir terminando el video. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día estamos viendo la ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice que es la relación entre la presión y el volumen estando a temperatura y masa constante. Bien, entonces como vemos el dibujito, traté de hacer un dibujo donde vemos que tenemos dos recipientes con gas, bien, en el cual el volumen, ¿cierto?, cuando la presión disminuye, ¿cierto?, sobre este recipiente, el volumen se va a aumentar. En este caso, cuando la presión aumenta, ¿cierto?, el volumen disminuye. Bien, entonces dice, la ecuación indica que el volumen es inversamente proporcional a la presión, a temperatura y masa constante. La ecuación de ley de Boyle nos dice que presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por volumen 2. Bien, entonces nosotros tengo una jeringa acá, la cual en este rato lógicamente la voy a llenar de oxígeno, que es lo que nos rodea, que es un gas, ¿cierto? Dijimos que los gases tienen partículas que son submicroscópicas, o sea que no la podemos ver, ¿bien? Y voy a tapar, ¿cierto?, para poder generar una presión y tener un recipiente cerrado, ¿bien? Entonces cuando yo empiezo a hacer esta presión, ¿cierto?, ¿qué va a pasar? El volumen, ¿cierto?, de gas va a empezar a disminuir y la presión que está ejerciendo, ¿cierto?, va a ser mayor. Bien, entonces si yo suelto esto, ¿qué va a pasar ahora? El volumen, ¿cierto?, va a ser más, ¿ya? Va a ser más volumen. Bien, entonces esto es lo que dice la ley de Boyle, que a mayor presión, ¿cierto?, voy a tener menos volumen, ¿ya? A mayor presión voy a tener menos cantidad de volumen o menos aquí oxígeno, ¿cierto? Porque además decimos que el gas es compresible. Bien, entonces voy a tener menos cantidad de volumen. Pero cuando yo le quito la presión, ¿cierto?, lo que aumento es la cantidad de volumen. Bien, entonces eso nos dice la ley de Boyle, que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Aumenta la presión, disminuye el volumen, quitamos la presión o reducimos la presión, aumenta el volumen. Bien, entonces tiene que estar siempre a temperatura y masa constante. Esas son las condiciones para poder trabajar con la ley de Boyle. Bien, entonces vamos a ver ahora algún ejercicio con respecto a la ley de Boyle. Bien, chiquillos, vamos a ver un ejercicio que dice lo siguiente. Un gas ideal se encuentra a un volumen de 247 ml, a una presión de 625 milímetros de mercurio. Si se aumenta la presión a 825 milímetros de mercurio, ¿cuál será el nuevo volumen ocupado por el gas si la temperatura es constante? Recordemos que en la ley de Boyle la temperatura es constante y el número de moles también es constante. Bien, dijimos que la ecuación para la ley de Boyle es presión 1 por el volumen 1, y eso sería igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Ya? Si esto está inverso, volumen 1 por presión 1 es igual al volumen 2 por la presión 2, da igual, porque recuerden que en una multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Bien, que en algún lado por internet he visto que las ecuaciones están a la inversa. Bien, yo la trabajo de esta forma: presión por volumen 1 es igual a la presión por el volumen, presión 2 por el volumen 2. Ahora la pregunta es, ¿cuál será el nuevo volumen? Cuando me preguntan cuál será el nuevo volumen, yo digo que es el volumen número 2. Bien, entonces puedo ver mis datos. Ya,
siempre recomiendo que busquen los datos primero para no perdernos. Presión 1, tenemos 625 milímetros de mercurio. La presión 2 no la tenemos, no, o sea, sí, disculpen, si la tenemos son los 825 milímetros de mercurio. El volumen 1 son los 247 ml y el volumen 2 es el que no tenemos. Bien, entonces ahora despejamos nuestra ecuación. Entonces decimos que queremos el volumen 2. Por lo tanto nos quedaría presión 1 por volumen 1 y eso dividido, ¿cierto?, en presión 2. Por lo tanto la presión 1, 625 milímetros de mercurio por el volumen 1, 247 ml, y eso dividido en 825 milímetros de mercurio nos va a dar el volumen 2. 625 por 247 dividido en 825, eso nos da un total de volumen 2 de 187.12, ¿qué cosa? Milímetros de mercurio y milímetros de mercurio se van, me queda ml. Bien, entonces el volumen 2 serían 187.12 ml, o sea, se cumple, ¿cierto?, que si teníamos 247 ml a 625, a una presión de 625 milímetros de mercurio, cuando aumenta esa presión, ¿qué va a pasar con el volumen? Va a disminuir. Entonces 825 milímetros de mercurio, pasamos de un volumen de 247, vamos a bajar a 187.12. ¿Por qué? Porque la presión aumentó 200 milímetros de mercurio. Bien, chiquillos, esto es ley de Boyle, no tiene mucha complicación para ustedes, así que espero que les vaya muy bien con los ejercicios. Cuídense, un abrazo y vamos a seguir con otro video que sería la ley de Charles Gay-Lussac y ley de Avogadro. Bien, un abrazo, Dios les bendiga, chao chao.